Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos al vivo con Ramiro. Vamos a estar hablando un poco sobre la Ariquita y su historia, su manejo, qué amenazas hay, etcétera. Así que saludos a los que se conectaron. Bueno, los saludo. ¿Qué más? Estoy saludando. Voy a agregar a Ramiro y le damos 3, 2, 1. Está Ramiro. Buenas. Ramiro, estás de medio del costado, creo. O yo estoy de costado, no sé. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. No, ahora estamos. Yo veo que estamos los dos bien. Bien, ahí está. O no sé, podríamos estar al revés igual, ¿eh? Sería como más divertido que tu cabeza esté para abajo y la o un espejo que no funciona. A ver, A si ver, algo a ver. así. Ahí va. A mí me divierte. No sé qué dice la gente, pero es buenísima. Mira cómo andan. Bueno, bien de bien. Bueno, Ramiro, no sé si te presenté bien. Ramiro es guardaparques, es licenciado en biología, que incluso más, si no me equivoco. A ver, Ramiro, corregime. Credenciales. Sí, un poquito más. Tengo una maestría también y Es verdad. en ecología y un diplomado, un par de diplomados en gestión de áreas naturales, áreas protegidas. Así que sos la persona con la que tendríamos que estar hablando para hablar de nuestro querido Cerro Arequita. Lugar capaz que. Bueno, no sé si sobre el cerro en sí, capaz que ahí tendrías que hablar con un geólogo. No, bueno, pero que nos puedas explicar un poco el contexto del cerro y Sí, por ahí capaz que sí, puedo dar su gestión. alguna, alguna idea o alguna noción un poquito Bueno, perfecto. ¿Te general. parece si arrancás con como habíamos pensado? Dale. Eh, Primero que nada, vamos a darle un poquito de marco al tema de áreas protegidas, ¿no? Este, las áreas protegidas en Uruguay tienen una historia, por decirlo de alguna forma, delicada, eh, mm, intempestiva. Han pasado por varias etapas, desde áreas protegidas como, bueno, uno de los primeros lugares donde se llamó área protegida o parque nacional es el Parque Roosevelt, ¿no? Que evidentemente no es, cuando uno piensa en un parque nacional, el Parque Roosevelt no encaja mucho, ¿no? Es un parque lleno de especies exóticas, de eucaliptus, ¿no? Y otras especies arbóreas de diversas partes del mundo. Y bueno, no es algo que cuando uno piensa en un parque nacional, se piensa en Yellowstone, ¿no? Es como el icono. Este, no es un, un- un- una imagen muy parecida a lo que es el Parque Roosevelt. ¿Por qué se le puso Parque Nacional? Fue porque el parque, toda esa zona, este, era fue donada al Estado, por lo tanto era nacional, y como fue donada con el propósito de ser un parque público, le pusieron Parque Nacional, porque era lo que en ese momento se les ocurrió y no había mucha idea de lo que era, los conceptos de gestión de áreas naturales o de áreas protegidas, ¿no? Sí, La sí. idea de área Incluso, protegida, perdón, sí, que incluso el parque, que así como lo vemos todo plantado de eucaliptus y pinos, que no nos da mucha idea de natural, como decías, o algo así, nace para secar los bañados de Carrasco. claro. Que ya la idea está medio confundida. Claro, es modificar totalmente un ambiente que era original o natural, por algo que es absolutamente, antrópico, ¿no? Este, pero bueno, el concepto de área protegida fue cambiando, ¿no? Después es como que se fue ayornando a lo que eran las áreas protegidas a nivel internacional, los conceptos de parques nacionales, de reservas, y, y bueno, ahí como que empezamos
a tener una idea un poquito más correcta de lo que es un área protegida. En esa época, entre los que serán 20 y pico y 60, 70, se generan varios lugares ya con ese criterio, ¿no? Entra, pasan a decretarse, porque en ese momento las áreas protegidas se generaban a través de decretos, básicamente, o de leyes. Pero bueno, entra Cabo Polonio, Laguna Castillos, a ver, Andresito, Andresito, esos fueron para alrededor del el 66, ¿no? Este, que entran como decreto, se crea el Parque Nacional Lacustre, se crea la faja de defensa costera, y entre todas esas cosas, en el 54 se crea el Parque Arequita y Cerro de los Cuervos, que se hace, si no me acuerdo, un decreto de, ¿cómo se dice?, ley de presupuesto, pero, o algo parecido, pero sí, lo que sí se hace es designar, en este momento no recuerdo, pero era algo así como 800.000 pesos o 380.000 pesos, es una cosa, la cifra ahí se me entrevé un poco, pero se designa esa plata para expropiar terrenos para generar el parque Arequita, ¿no? Eh, bueno, eso empieza a generarse esa expropiación, se expropian algunas de los padrones, pero no se expropia todo. Y entonces como que el proceso de expropiación decae, y hay terrenos que no sé si llegaron a empezar a expropiar o simplemente nunca se pagaron y no pasaron a ser del Estado, ¿no? eh, bueno, hay algunos todavía que están como ahí medio en la mitad del cerro, que Claro. no sé qué onda el parador que está en la pared de la gruta. Bueno, esos son algunos de los predios que tengo entendido que se habían empezado a expropiar, pero no sé si alguna vez se les pagó algo y por eso se devolvieron, o no, y se devolvieron los predios, ¿no? Este, pero bueno, en el concepto de área protegida ahí como que empieza a funcionar el, el- el concepto de área protegida. Eh, Luego el SNAP se crea en el 2000 a través de una ley, ¿no? La ley de creación del sistema de áreas protegidas, y a partir del 2008 empiezan a ingresar a áreas protegidas al sistema. Las, las áreas que han ido ingresando, la primera fue Quebrada de los Cuervos, ¿no? Y la última creo que fue Isla de Flores, si no recuerdo mal. Bueno, y Paso Centurión. Eh, Todo eso es como un marco de gestión de lo que es la conservación de áreas protegidas. En este momento, por lo último que tuve, que tengo conocimiento, el Arequita y Cerro de los Cuervos van a ingresar, o por lo menos es la aspiración por parte del sistema de que ingresen a, al sistema como un área protegida, ¿no? Mm, bueno, ahora con todo el tema del cambio de gobierno y la creación del nuevo ministerio, está todo como en pausa, medio a media máquina organizándose, ¿no? Entonces hasta que no se cree el nuevo ministerio y se empiecen a andar mejor los engranajes de saber cómo va a funcionar y todo eso, el sistema de áreas protegidas, ahí empezaremos a ver qué pasa o cuando ingresa el cerro o los cerros al sistema de áreas protegidas, ¿no? No, capaz que estaría bueno entender o explicar un poco mejor qué es un área protegida en el sentido de por ahí no es eso que es un parque nacional, esa idea de que son terrenos del Estado y esas Ujú. cosas. Bueno, El cerro ahí lo que... sí, en particular sí, como decías, que había sido expropiado y ahora es Ujú. parte del coso, pero ¿qué implica eso que sea un área protegida, no? Bueno, ahí
un área protegida, por definición, es un espacio, ¿no? Que puede ser terrestre o acuático o marino, donde se generan medidas de manejo para la conservación, básicamente, ¿no? Ya sea por razones culturales, razones de biodiversidad, especies particulares que sean de importancia para la conservación. Entonces, lo principal es entender que un área protegida puede ser o no privada, o puede ser pública, o puede tener distintas formas legales, pero tiene unos objetivos de gestión para conservarlo a largo plazo, ya sea, como decíamos, ¿no? El paisaje, las especies, algún rasgo en particular, por ejemplo, en la zona de Chamangá, todas las pinturas rupestres, ¿no? Dependiendo de cada lugar, lo que se quiere conservar. Entonces, ahí tenemos que ver cuáles son los objetivos de conservación que se van a tomar para Arequita y para el Cerro de los Cuervos, para ahí después decir si qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Que por ahí vi que alguna gente pregunta qué tiene que ver todo esto con la escalada, ¿no? Entonces, a ver, todas las actividades que tenemos o que realizamos los seres humanos sobre la naturaleza, tienen repercusiones, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad, la intensidad y la forma en que se haga, podrán ser de mayor o menor impacto. En el caso particular de Arequita, tenemos unas cuantas amenazas que se generan sobre el área, ¿no? Bueno, supongo que mucha de la gente que está conectada ahora conoce la Arequita y le significa un lugar principalmente de recreación, ¿no? Sí, que es como de recreación y también mucho la parte espiritual. Me parece que como el contacto con la naturaleza, sobre todo la gente que le gusta escalar en roca, es como una forma de estar en contacto directo con la naturaleza, ¿no? A veces demasiado directo, cuando el asegurador no es lo suficientemente rápido, pero bueno, me parece que lo importante es tener la conciencia de que nuestras acciones impactan siempre en la naturaleza. Entonces, por ahí tenemos un montón de particularidades que tiene Arequita, ¿no? Como desde el punto de vista geológico, es una de las formaciones geológicas más antiguas del Uruguay, ¿no? Si no recuerdo mal, la formación Arequita, que es del Mesozoico, anda alrededor de entre 130 a 120 millones de años para atrás. Es una formación basada en actividad volcánica, o sea que toda esa zona donde está la Arequita, en algún momento fueron volcanes escupiendo lava, ¿no? Y que generaron ese tipo de roca. La dureza de la roca, ¿tá? Que es el granito, la riolita, son de las rocas maduras, es lo que permite, o sea, esa presencia de ese tipo de roca permite ese cerro de piedra, ¿no? Que al ser una zona tan vieja, tan antigua, la erosión lo que generó fue que quedara lo duro, digamos, el cerro, y todo lo demás se fuera erosionando y se fuera desgastando. Entonces, es como una isla de riolita, de basalto, que quedó ahí. Y bueno, entonces, sí, yo me imagino que la comunidad escaladora le interesa saber principalmente qué podemos hacer o qué no podemos hacer, o si vamos a poder escalar, si no vamos a poder escalar, ¿no? Creo que hay
un montón de cosas que están asociadas a la escalada, porque quizá la escalada de por sí, puntualmente la actividad de escalada, quizá no le haga ningún daño al cerro ni genere una actividad este, demasiado amenazante, ¿no? Para la conservación del cerro, para la conservación de la roca en sí. Más allá de el tema de las chapas, la cantidad de pernos que podemos poner, este, por ahí hay ahí un tema de más de pureza del concepto, ¿no? Pero sí hay un montón de cosas que quedan amenazadas por la presencia y la actividad general humana, ¿no? Bueno, los que conocen Arequita saben que las, las, ¿cómo se dice? La belleza escénica no está dada solamente por la roca, sino también por la flora y fauna que hay en el lugar, ¿no? Este, tenemos las cuevas, tenemos los paredones, pero también tenemos un monte de ombúes, que es uno de los únicos en Uruguay, y que incluso es de los pocos que existen a nivel mundial, ¿no? Yo no tengo conocimiento de que haya montes de ombúes, asociaciones como las que tenemos acá, fuera de Uruguay. Los principales que tenemos en Uruguay son en Laguna de Castillos y en el Arequita, ¿no? Son los que tienen mayor superficie. Y bueno, después tenemos algunas especies como el clavel del aire endémico, que es una especie que existe a nivel mundial solamente en la zona de Arequita y en esta formación geológica del Cerro de los Cuervos, Arequita. Puede ser que se hayan encontrado en la zona de Villa Serrana o en Penitente. Sí, es súper restringida, es ahí. No hay Claro, ninguna entonces, que no sea ahí. exacto. Y O sea que sí, incluso crecen solo en la roca, ¿no? Es muy difícil que crezcan en un árbol o, o un poste, como hacen capaz otras especies de claro, claveles. hay especies de clave de aire que crecen en los cables de la luz, ¿viste? Sí. Esta es una- Tirantia arequitae crece solamente allí en esa roca y bueno, tal, es una población como muy restringida. entonces ahí no solamente tenemos la responsabilidad como país, sino como ciudadanos y como escaladores de cuidar esas cosas, ¿no? Eh, Creo que sería un antecedente muy negativo para la escalada que se haga daño a una especie que es única en el mundo, por un desempeño irresponsable de la actividad, ¿no? Porque todos sabemos que los claveles no están en todas las paredes, este, lo podemos, lo Lo, podemos podemos- realizar la actividad. lo aprendimos ¿Cómo? recientemente. Que lo aprendimos hace poco. Bueno, por eso tenemos gente estudiando el tema, que pueden hacer una charla muy interesante entre vos y esa persona. Ahí sí lo haces con el espejo. Ah, No, pero podemos invitar a Andrés para seguir profundizando en el tema. ahí va. Pero entonces, eh, no es solo la roca lo que hay que cuidar, este, porque bueno, el impacto que podemos llegar a generar puede redundar no solamente en pérdidas de biodiversidad, en pérdidas de la calidad del ambiente, sino en la pérdida de la actividad también, ¿no? Entonces, bueno, me parece el tema de la conducta, ¿no? Porque más allá de que en la zona del cerro, como decía, tenemos el monte de ombúes, tenemos un montón de especies nativas que son características, que son importantes para la conservación, que tienen importancia para el sistema de áreas protegidas, que están protegidas directamente como el monte nativo, como formación, está protegido. Hay amenazas, como la ganadería, ¿no? Todos vemos que las vacas andan por todos lados, comen los retoños, comen los renovables de los árboles, este, pisotean, ¿no? Entonces, todo lo que sea, toda la actividad que no esté medida, cuantificada y o gestionada es un problema. Después tenemos todas las especies exóticas que han sido plantadas históricamente
en la zona del camping, que se han ido colando, digamos, en el cerro, ¿no? Como los crateus, hay otras especies, el Hay crateus, pinos arriba, hay pinos, madreselva, exacto. si ya hay ligustros, me parece que sí. Yo el ligustro no recuerdo haber visto, por lo menos de la cara sur, ¿no? Mm. Este, Hay de pero todo. bueno, hay, Está muy hay, hay cerca del muchas parque. especies. eh, es un lugar hermoso, pero está muy amenazado, sobre todo por las especies exóticas. Eh, hay gente que las especies exóticas no la ve como un problema, ¿no? Hay que tener en cuenta que las especies exóticas lo que hacen es desplazar a las nativas, en su mayoría, ¿no? Entonces, imagínate que el día de mañana, en vez de tener un bosque de ombúes, que es único en el mundo, vamos a tener un bosque de pinos, ¿no? Que además son pinos o de eucaliptus o de ligustros, que son especies de la India o de Norteamérica o de Australia, ¿no? O que el clavel del aire va a desaparecer y vamos a tener todo el clavel del aire que anda en los cables de la luz, que es un clavel, es latinoamericano, de la zona de Argentina, pero no existía en Uruguay y se ha ido acercando y está invadiendo el país también. Entonces, bueno, la amenaza en general existe. Este, y bueno, ¿qué pasa con las actividades humanas? La actividad humana lo que hace es introducir o permitir la introducción de esas especies, ¿no? En el caso de las especies invasoras, eh, la actividad humana funciona como un facilitador de las especies invasoras, ¿no? Si yo genero un trillo, ¿no? de entrada, ya sea vehicular o caminando, y después en las ruedas de los vehículos o en la suela de los zapatos traigo semillas de estas especies que son invasoras, estoy directamente, o sea, prácticamente plantando estas especies que son problemáticas y que son No, sin eh, duda. O sea, primero haces el trillo, le sacás la competencia y después llevas la semilla. O sea, te preparás la exacto, tierra y la plantamos. Y está. exactamente. Y que después que ingresan, esas especies, como no tienen competidores y no tienen depredadores naturales, porque no tienen, sus depredadores son de otros países, eh, se ven como explotan, digamos, ¿no? Pueden crecer libremente y, como decías vos, la madreselva, por ejemplo, genera unos colchones por arriba del dosel, por arriba de las ramas de las especies de árboles nativos, que aplastan todo, le sacan la luz y, bueno, van matando las especies que quedan cubiertas, ¿no? Sí. Este, y ni que hablar especies que ahí sí sería mucho más molesta para nosotros, porque una madreselva capaz que no nos molesta porque no genera nada, es una planta más. Pero especies como la Belviritia, que es la espina de Cristo, o como el Crateus, que tienen muchas espinas, ahí nos van a empezar a molestar ya más directamente, que en realidad es cuando ahí la gente reacciona, ¿no? Sí, es cuando te empiezan a pasar cosas, pero sí. Pero está bueno saberlo, tenerlo en cuenta y prevenirlo, digamos, ¿no? Ujú. Este, bueno, hablamos o sea, un poco de cuál es el cerro y como cuáles son sus amenazas. Y, y capaz que este como es un buen momento, ya que cambió, o sea, el cerro pasó a ser del Ministerio de Ambiente. Eh, como que estamos capaz que en un punto de inflexión en el que está bueno preguntarnos qué, qué sería lo correcto hacer ahora que sabemos cuáles son las condiciones y cómo está, ¿no? Sí, ahí yo creo que es un buen momento para acercarse al sistema de desprotegidas, ¿no? Más allá de que el Ministerio de Ambiente todavía no haya empezado a, A funcionar a funcionar directamente y no haya empezado a hincarle el diente a las áreas protegidas, el sistema de áreas protegidas está funcionando y sigue funcionando, ¿no? Eh, entonces, bueno, sería
una buena, un buen momento para empezar a tomar contacto y buscarle la vuelta como para ver en qué cosas se, se puede coordinar acciones o qué tipo de actividades pueden realizar en conjunto, este, que el ministerio o el SNAP tomen conocimiento de las actividades que se realizan en el Arequita, porque además los predios esos pasaron para el sistema de áreas protegidas hace poco, este, lo que fue el año pasado o el anterior, pero recién ahora están como tomando conciencia de, de lo que está, de lo que tienen en sus manos, ¿no? Cómo están Es empezando un destino turístico enorme, porque nosotros ya somos una banda y hay otra banda de gente que va y va a haber que que pensar en un plan de manejo medio que ahora. sí, sí. Fíjate que la cantidad de gente que va a la Arequita, yo no sé, pero yo hace más de 30 años, 40 años que voy, este, 30 y pico de años que voy a la Arequita, y claro, cuando empecé a ir no lo tomaba como un área protegida, ni era un cerro para subir nomás, ¿no? Y para pasear, que es lo que la mayoría de la gente lo ve o como lo entiende, ¿no? Este, entonces hay que pensar las actividades, más allá de la actividad puntual de la escalada, cómo van a compatibilizarse el turismo de todo, ¿no? Desde la gente que va a acampar ahí al camping y va al río a bañarse y que después se da una escapada y sube el cerro, anda en la vuelta, con los temas de seguridad, ¿no? Ya han habido accidentes. eh, bueno, y ahí hay también, históricamente hay eh, gente que ha estado trabajando en el cerro. eh, no ha habido guardaparques estables. Hubo una época en la que, en el 2000, 2001, hubieron guardaparques durante la temporada estival. Este, Hubo alguna iniciativa, creo que en el 2002 hubo una resolución ministerial en la cual se planteaba el cobro de ingreso al cerro, que era algo así como lo que sería ahora unos 100 pesos, una cosa así. Pero bueno, si vos querías subir de entrar al cerro, al parque, digamos, tenías que pagar eso. Nunca se puso en funcionamiento, pero, pero es una herramienta que está ahí. Y la resolución ministerial está Ya hecha. está. Nunca se puso en funcionamiento, ¿no? Se tienen que parar a cobrar y ya está. Es eso, es solamente decir, bueno, el que quiera entrar, garpando, ¿no? Bueno, Eh, tiene sus. que Tiene aristas. Claro, sí, sí, todo tiene sus lados, sus pros y sus contras, ¿no? Eh, pero bueno, por eso te digo que me parece que es un buen momento para acercarse al SNAP. Este, Incluso hay varias propuestas de ingreso al sistema de áreas protegidas, ¿no? Que se han hecho. Este, Hay algunas que incluso en la UTU de Arrayanes, algunos estudiantes de la carrera de guardaparques han hecho propuestas de ingreso. Incluso ahora el grupo de este año está haciendo una propuesta de ingreso que lo hacen como proyecto de final de curso, ¿no? Su proyecto de egreso del curso es una propuesta de ingreso al sistema de áreas protegidas, y ahí están realizando un proyecto de ingreso de la Arequita en este año. Bueno, Entonces, nos tenemos que conocer. Entonces, sí, yo ya les dije que se comuniquen con ustedes, con Aude, para ver cómo, ¿cómo cómo, cómo ayudar? encajar. Sí, sí, cómo encajar, porque de última, en los procesos de ingreso hay que contemplar las actividades que se realizan, ¿no? Que No, es que después sin también duda, se va. o sea, ni que hablar que no solo por interés personal, pero sino que hay que integrar a los usuarios siempre como a un plan. Porque
está Claro, todo bien, a no ser que tengas como mucho poder de fiscalización, si haces cosas que la gente no quiere, no, sí, no hay sí, con qué darle. pero, pero también hay que empezar a pensar cuáles son las actividades que se van a permitir o no dentro de la futura área protegida. Digo, hace años se hacían carreras de motocross dentro de cerro, ¿no? Este, no sé si llegaron a ser de 4x4, pero había, imagínate estar Yo paseando sí por el que- cerro lo más tranquilo y de repente que te pasen 5 motos. Este, no, no, ni que hablar y el impacto que eso tiene. Creo, si no me equivoco, en el Cerro de los Cuervos, que es el cerro hermano, casi que uh-huh. mellizo, tienen, había como una calzada por atrás, o sea, hay una picada grande, pero está, es un cerro con Y otro manejo. claro, pero bueno, pero dentro del área protegida tendría que tomarse en cuenta las dos Mm. cosas así, ¿no? Este, eh, el Cerro de los Cuervos, como charlábamos, fue también una zona de práctica militar, entonces puede ser que el lugar que decís vos del camino ese pueda fuera. Sí, sí. Bueno, está, nos fuimos, me fui. Pero ojo, que el Cerro de los Cuervos también hay que pensarlo, Sí, este, porque como área protegida se van a tener que manejar en conjunto y van a tener que manejarse como una unidad, ¿no? Este, sí. la formación es la misma, la roca es la misma, No, entonces la bueno, fauna y flora casi que compartida. exacto. Este, y nada, hay que pensar un poco cómo también incluir a los propietarios locales, ¿no? Porque vos tenés un par de predios de padrones que son grandes, que no sé en cuánto andan, pero supongo que deben estar alrededor de las 1000 hectáreas más o menos, que, que son públicos, ¿no? Tenés un predio que ahora pertenecía al Ministerio de Ganadería, pertenecía al Ministerio de Defensa, alguna organización, ahora creo que todos esos pasaron a, a, a la DINAMA, al SNAP. Pero entonces, ¿qué pasa con los predios que no están, Sí, sí, las que no, que van manchas de predios que no. hay un montón de propietarios que van a verse influidos por esa área protegida, que podrán querer o no querer estar dentro del área protegida, ¿no? Podrán querer o no que la gente entre. Sí, son cosas Este, distintas, ¿no? También. sí, sí, pero lo que pasa es que tenés que trabajar con eso, tenés que... No, 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 eh, no, pero quiero como también, nada, esas particularidades que tiene capaz que el sistema, que uno piensa, es un área protegida, es libre, o sea, puedo entrar. No, puede ser un área protegida y ser un periodo privado y tener sus claro, implicancias en el manejo, pero puede haber un alambrado y puede no pasarse. Hoy estamos en un lugar que yo no sé si podemos pasar, porque hay que saltar un alambrado. Si me claro. preguntás, no hay una voluntad de recibir visitas. Es que el problema es que, bueno, en Uruguay el 96% del territorio nacional es privado, ¿no? Las áreas protegidas de Uruguay, no tengo la cifra en este momento, pero debe ser de las 16, 17 áreas protegidas que tenemos en Uruguay, las que son públicas totalmente son las islas, la isla de Flores, ¿no? Por ejemplo, Sí, eh, las que ya pertenecían a algún ministerio, por ejemplo San Miguel, que pertenecía al Ministerio de Defensa, este, la zona de Farrapos, Cerro Verde, y después las demás áreas protegidas caen dentro de predios privados, básicamente. Imagínate que Santa Lucía, que es el área protegida más grande, son 3 departamentos y no hay prácticamente nada de espacio público. Entonces, eh, tenés que buscarle la vuelta para que la persona que tiene la propiedad de esa tierra no se vea afectada en su cotidianeidad, ¿no? O lo que se vea afectada lo menos posible, este, o desde el punto de vista que sea eh,
compatible con la conservación. Si del área protegida decís no se puede hacer minería y la persona quiere hacer una cantera o una explotación minera, bueno, Imposible. es obvio que no lo va a poder hacer y ahí está, el Estado tendrá que tomar sus recaudos. Pero si la persona dice no quiero que entre gente a mi campo y eso no se contradice con los objetivos de conservación del área, perfectamente pueden decir no quiero que entre. Entonces ahí es donde tenés que buscarle la vuelta y tratar de conversar y buscarle el jeito para que sean compatibles, ¿no? Para que salga. Claro. Para que salga, pero además para que funcione. Porque vos No, podés decir, está, si sale y no funciona, no salió para mí. bueno, sí, está bien. ¿Verdad? Pero bueno, por lo pronto, supongo que por lo menos la zona que va a entrar al sistema de áreas protegidas van a ser los predios públicos y supongo que se conversará con los propietarios de la vuelta que muchos de ellos están trabajando en temas de turismo, entonces creo que se van a ver beneficiados con el ingreso del área al sistema, este, porque los tipos de actividades que se hacen en el lugar son bastante compatibles con lo que podría ser un área protegida, ¿no? Porque la ganadería, a menos que hagas una ganadería intensiva y modifiques todo el tapiz vegetal y metas un sobrepastoreo rabioso, eh, Puede llegar a supongo que va funcionar. a ser claro. Entonces, y la gente creo que puede aprovechar el turismo y como un plus para su negocio, ¿no? El área protegida. Bueno, no sé si más o menos pudimos contextualizar un poco. Capaz que al final me distrae. Me fui por la Este, rama. sí, Pero capaz que nos fuimos. Yo creo que lo importante es tener en cuenta que cuando estamos en la Arequita, eh, nuestras acciones pueden tener consecuencias, ¿no? Si vamos y, yo qué sé, hacemos fuego, ¿no? Estamos dejando una marca que otra persona que venga lo va a ver y va a decir, qué lindo, mira, acá se puede hacer fuego. Entonces van y va a hacer otro fuego. Hay bastantes trabajos de estudios de cómo se van dando la sucesión de fogones, ¿no? En un lugar donde no hay fogones, pueden pasar varios años sin que nadie haga un fuego. Pero si vos tenés una fogata, al poco tiempo alguien la va a volver a usar, al poquito tiempo después alguien va a volver a usar, va a hacer otra fogata, pero no la va a hacer en el mismo lugar, la va a hacer al costado o un poquito más lejos, entonces ahí vas a pasar a tener dos fogatas y así sucesivamente, y eso te genera, que es lo mismo que pasa con la basura, ¿no? Con los trillos, el marcado de senderos, este, que pase una persona por el mismo sendero siempre, capaz que no es un problema. Pero cuando empieza a pasar más gente y el sendero empieza a quedar más chico y la gente empieza a buscar caminos más fáciles, empezás a tener toda una trama de senderos que, como decíamos hoy, te genera una facilitación para las especies invasoras, te erosiona, sobre todo en el cerro, uno de los problemas es la erosión. sí, yo Este, creo que capaz que es un problema bastante grande. O sea, los senderos informales, son todos informales, ¿no? Porque ninguno está sí. delimitado como tal, pero senderos informales y la erosión de los senderos es algo que... Es un problema grave que bueno, Hay pendientes muy grandes ahí, o sea, exacto. se erosiona muy El, fácil. es pendiente grande y el tipo de suelo es muy blando, ¿cómo se dice? Es bastante fino, sí. Sí, se lava muy fácil, es todo materia orgánica generalmente. Entonces, Poca eso, cohesión. exacto. Y entonces te genera que los lugares de pasaje van a generar erosiones y y eso va a redundar desde las formaciones vegetales de la base hasta en algún momento en la pared misma, ¿no? Sí.
Eh, Ah, entonces, tenemos bueno, yo creo que lo importante es tener un poco de conciencia cada uno, ¿no? De cuando vamos al cerro, eh, comportarse como nos comportamos en nuestra casa. Yo qué sé, el que tiene jardín no, no anda haciendo pozos, pisando ¿no? por cualquier, claro, haciendo pozos o haciendo fuego en el piso en cualquier lado del jardín, ¿no? Y hace un fuego un día en un lugar y otro día en el otro. Este, es básicamente eso, es planificar, pensar y aprovechar las cosas que ya están, y no estar cada vez que vamos generando un nuevo sendero, una fogata, un lugar de campamento, cortando una rama que me molesta. Este, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que son las que Básica. nos pueden dar, sí, que nos pueden dar además la herramienta para después decir, no, pero nosotros estamos cuidando realmente el cerro, ¿no? Los escaladores somos los que cuidamos el cerro. Este, Nos portamos precioso. que Aquí no siguen invitando. Si vas a la casa de un amigo y rompes todo, no te invitan más. O sea, exacto, exactamente, es básicamente eso. Este, el que me rompe la casa o me la ensucia, yo no lo invito. sí, Y esto sí, es más o ¿no? menos lo mismo. Relajo, pero con Este, orden. claro, básicamente. Este, Pero bueno, está. No sé si alguien tiene alguna pregunta o está. Ya cerramos por segunda vez. Vamos cerrando, hay que agregar algo más. Sí, no, mira, yo creo que, yo creo que se entendió todo a la espero que perfección. sí. Así que, Nada, espero que sea de buen recibo y que la gente esté más o menos en la misma sintonía. Este, y nada, me parece que es importante que se ponga en contacto con el SNAP como asociación, buscarle la vuelta para empezar a trabajar. bueno, yo sabes que cuento contigo para que nos ayudes en eso. Claro. Y, y nada, bienvenido cuando quieras. Muy ¿Está? bien. Un Bueno, nos gustazo. vemos. No sé, tengo que guardar este video, me dicen. ¿Ah, sí? No sé, pongo corto vivo acá y para mí que me dice para guardar, guardar, no. Ahí Ay, se acordé. borró. No, pará, Nicolás hace una pregunta. Pará, la pregunta de Nicolás. ¿No habría que pensar así con todos los lugares? Sí, Sí, obvio. obvio que hay que pensar así Eh, con todos los lugares. pero cuando las cosas dependen de nosotros, o sea, hay que pensar así en todos los lugares, pero hay lugares donde el que tiene que encargarse es otro. Acá me parece que tenemos que empezar nosotros desde el cuidado, ¿no? Desde ahora. Sí, Pero bueno, está. O sea, creo que somos, me voy a tomar el atrevimiento de hablar por el resto de la comunidad, creo que somos una comunidad como bastante sensible al tema y que entre sí creo que entre todos tratamos de dar lo mejor de nosotros para y con el cerro y tratar de cuidar ese lugar que tanto nos gusta, es el lugar donde más vamos, el lugar donde tenemos más rutas, realmente es especial para nosotros y queremos que esto se mantenga así. Así que seguro. nada, creo que ahí sí contestamos la pregunta de Nico y bueno, estamos al habla. No sé cómo cortar. Ah, Estamos. finalizar tengo que apretar. ¡Caramba! Bueno, saludos para Bueno, todos y muchas gracias por la invitación. dale, gracias por venir. Dale.